siento que mi corazón se me sale de gozo, de alegría. Es un gozo tan hermoso que siente mi corazón, porque pues es un día muy significativo en el cual estamos festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a gozarnos en su palabra, vamos a gozarnos en la alabanza, en la prédica. En Primera de Pedro 1, 3 al 5, la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio de la cual también el universo, y el cual, siendo resplandor de su gloria y la fiel representación de su real... ¿Sabes qué? Perdóname, pero con razón lo saqué de onda, ¿verdad? Aquí lo tengo, acá abajito. Se me hacía diferente que no era, perdón, ¿ok? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmerecible, reservada a los cielos, en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Wow, gracias Señor, gracias Padre hermoso por esta preciosa palabra, Señor. Gracias Señor por haber dado tu vida por nosotros, Señor, para poder ser, Señor, redimidos, Señor. Gracias por ese precio que pagaste tú en la cruz, Señor, para poder ser nosotros perdonados, Señor, de toda maldad, Señor, de toda cosa fea, Señor, que teníamos, Señor. Pero ahora, Señor, que estamos, Señor, en tu camino, Señor, que estamos, Señor, escogidos para ti, Padre del cielo. Tú nos has hecho, Señor, nuevas criaturas, Señor. Nos has hecho nuevos, Padre, y podemos vivir una vida en abundancia, Señor, una vida, Señor, de paz, Señor, de amor, Padre. Ayúdanos a siempre vivir con ese corazón agradecido, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Sabemos que tú tienes un lugar preparado para nosotros, Señor, un lugar muy especial, Señor, donde se va a encontrar, Señor, la paz, el gozo y la alegría verdadera, Padre del cielo, porque todo lo de aquí, Señor, es pasajero, Señor, pero tú y tu palabra, Señor, y lo que nos espera, Señor, en el futuro, Señor, perdura por siempre, Señor. Gracias te damos, ayúdanos a estar siempre regocijados, Señor, a siempre buscar de tu palabra, Señor, a siempre caminar de tu mano, Señor, y sigue haciendo esa obra en nosotros, Padre del cielo. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, por la palabra que trae nuestro pastor, Señor. Te pedimos, Señor, que esa palabra, Señor, pueda penetrar en nuestros corazones, Señor, y que la podamos poner en obra, Señor. Bendícelo, Señor, que tu Espíritu Santo sea con él, Padre del cielo, para que predique esta palabra, Señor, con denuedo, Señor, y con esa autoridad, Señor, que tú le has dado, Señor, como embajador, Señor, de tu palabra. Bendice, Señor, los de la alabanza también, Señor, que esas alabanzas, Señor, que traen el día de hoy, Señor, lleguen delante de tu trono. Ayúdanos, Señor, a alabarte, Señor, a exaltarte, Señor, a levantar nuestras manos, Señor, con ese corazón lleno de gozo y de alegría, Señor. Bendice, Señor, a las personas que ayudan, Señor, en el sonido también, Padre. Gracias por su servicio, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, que nos podamos gozar, Padre del cielo, y quita toda distracción, Señor, de nosotros, Señor, para poder recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mundo nos quiere,
Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. Sean bienvenidos. Esta tarde vamos a ofrendar al Señor. El que tenga para ofrendar, levante su ofrenda y dele con gozo. ¿Con cuántos ha sido Dios bueno? Dios siempre es bueno, hermanos, con todos nosotros. Aún como dice la misma palabra, aun cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel. Bien, hermanos, vamos a orar y pónganse de pie para darle honra y gloria al Señor. Amén. Padre bendito Dios, en esta tarde oramos, Padre Celestial, por las bendiciones, Señor, que tú has derramado ya sobre cada familia, sobre cada uno de nosotros. Y te damos honra y gloria en este día, Señor, que es tan especial. Bendito Dios, y vamos a ofrendar, Señor, de corazón por todo lo bueno que eres con cada uno, Señor, porque provees, porque bendices, porque tú eres digno, Señor, de toda honra y toda alabanza, Señor Jesús, y que en este día, Señor, prepare los corazones también, Señor, para que te den con gozo, Señor, por cuanto tú has dado mucho ya con nosotros. Bendito Señor, en el nombre de Jesús oramos por esta ofrenda. Bendice, Señor, a todo el que va a dar alegremente, y que el que no tiene, bendícele para que un día pueda dar con gozo y alegría. En el nombre de Jesús, amén. Díganme, hermanos. Bien, en esta tarde vamos a ofrendar con gozo, y ahorita vamos a entrar en el mensaje. Un mensaje de bendición, hermanos. Se llama el mensaje de la cruz. Si tiene la Biblia, vaya al 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Donde vamos a hablar del mensaje de la cruz. Cuando tenga, responda con un amén. Capítulo 1, versículo 23 al 25. Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, 23 al 25. Cuando lo tenga, responda con un amén, hermanos. 1, 23 al 25. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio. Ahora, Hechos 2:22, Hechos 2:22 al 24. Dice, Pedro habla aquí, hermanos. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a ese, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Amén. Hasta ahí vamos a parar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, oro, Señor, bendito Dios, para que seas tú el que hable a través de mi persona, Señor, con un vaso, Señor, de barro, Señor, bendito Dios, que pueda hablar la palabra con entendimiento, Señor, para todos los que están aquí, para que entiendan el mensaje de salvación, para cada uno, Señor, y los que ya conocen de tu palabra, para tener, Señor, en cuenta el precio que costó, Señor, la muerte tuya en la cruz del Calvario, para tener, Señor, todo esto en cuenta por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados, Señor, para honrarte, Señor, para servirte y para ser hijos tuyos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús oro para que esa palabra caiga en los corazones sedientos y hambrientos y aquellos que están, Señor, en necesidad de médico, aquellos que están, Señor, perdidos y necesitados de salvación. Yo oro que esta palabra, Señor, llegue a los corazones en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en este mensaje vamos a tocar por lo menos 4 puntos. Quiero que pongan atención y me siga con la Biblia, porque a mí me gusta usar la Biblia. Pero vamos a tocar 4 puntos por lo menos, y uno es el origen de la cruz. Otro va a ser el arresto, la crucifixión y la resurrección. Y entre esos vamos a hablar qué Jesús hizo también mientras estuvo muerto. Entonces, quiero que me siga, porque hoy las celebraciones en todo el mundo se celebra. Es donde se invoca el nombre de Jesucristo, que creen en la resurrección. Donde Cristo, hermanos, es el que vino a ser la fuente para nosotros, para poder creer este evangelio. Entonces, para poder creer este evangelio es porque creemos que Jesús resucitó un día, o sea, no se quedó en la tumba. Esto es verdaderamente para que Jesucristo, hermanos, se haga real en nosotros, para entender qué es lo que hizo por cada uno de nosotros Jesús. Ese es lo que nos mueve a nosotros ahora a predicar el evangelio y creer que aquellos que ven el evangelio también tienen la necesidad y que un día van a agarrar esa palabra también para venir a Él. Así que Jesús se celebra que un día murió también, pero también resucitó y no se quedó en la tumba. Entonces, la evidencia que hay de que Jesús es algo que puede presumir ante todo es de que la iglesia es el trofeo. La iglesia es la muestra del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Si no hubiera habido ese triunfo, la iglesia no existiera. Entonces la iglesia somos nosotros somos esa evidencia, nosotros somos ese trofeo que Él ganó cuando murió en la cruz del Calvario. Ese día se honra a Dios, y no solamente hoy, hermanos, todos los días debe honrarse a Dios y tenerse en cuenta que Dios es un Dios real, que Él está juntamente con nosotros en todo momento, en toda situación, y que Él se hace presente, hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Bien, el punto número 1 es una muerte anunciada. Y esto no viene en los evangelios, hermano. Viene una palabra que mismo Moisés, hermano, Dios le da una palabra a Moisés. De ahí viene el primer mensaje, la primera palabra profética de que habla de la cruz del Calvario y el sacrificio de Cristo. Esto viene de que sería un sacrificio y sería a través de la muerte de Cristo, de que vendría a morir y Satanás sería aplastado a través de esta muerte. ¿Por qué? Porque Jesús iba a darnos vida eterna. Moisés, de una manera que uno se mete a mirar este versículo, hermanos, Moisés recibe esta palabra y él es el que anuncia de que un Salvador, uno que iba a redimir la humanidad misma, vendría a morir, y creyendo el enemigo que se iba a deshacer de él, viene y le da el tiro para pisotearlo. Y esa promesa es para nosotros, Pablo lo dice. Pero Génesis 3:15 dice: yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella también. ¿Por qué? Porque esa te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir el talón o el calcañar, para que me entienda. Entonces, esta es la profecía que habla de este sacrificio, desde aquel tiempo ya lo dice. Porque dice que haré que tú y la mujer sean enemigas y pondré enemistad entre los descendientes de ella y los descendientes tuyos. Un hijo suyo te va a aplastar la cabeza y tú simplemente le vas a morder el talón. Se habla de que simplemente la cruz iba a ser un salto simplemente para que él alcanzara la victoria. Y esa es la palabra profética que se le dice como un protoevangelio, donde la palabra es anunciada para que uno conozca que la victoria de Cristo ya venía. Eso no fue planeado a última hora. Y venció a Satanás, la serpiente antigua, en la cruz del Calvario. Por eso es cuando Pablo hace una referencia a eso que dice Moisés mismo. Porque dice en Romanos 16:20, dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso le está diciendo a la iglesia ya. Promesa cumplida. La gracia del Señor Jesucristo sea en todos vosotros. O sea, esta palabra, Pablo la dice y la está citando, porque eso ya fue ejecutado, eso ya se llevó a cabo.
Dios nos dio la victoria como iglesia, hermanos. Una palabra confiable para que creamos que los hijos de Dios somos ya seguros en Él y que Dios ya lo hizo todo por nosotros. Todo está en creer de que uno ya tiene la victoria que Dios nos dio en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso una palabra explícita donde se comienza a mencionar la primera palabra de la cruz en el Evangelio de Mateo, es donde se menciona por primera vez. Y es una palabra que se ve sencilla, pero en Mateo 10:38 habla de esta palabra, de que todo aquel que quiera tomar su cruz y lo siga a Jesús, tiene que ir en pos de Él porque tiene que ser digno de seguir a Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Y es una palabra que no todo el mundo quiere hacer. Tú toma tu cruz, sigue a Jesús. Y tú vas a ver qué es lo que conlleva el seguir a Jesús con una cruz también. Esto indica que tú vas a ir padeciendo padecimientos. Vas a padecer burla, vas a padecer todo tipo de cosas que van a infraccionar tu vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y eso lo ves, tú lo has vivido y lo vas a seguir viviendo. Y eso implica que tú lleves la cruz de Cristo. Ahora, el origen de la cruz, porque esto no se enseña tanto, pero voy a entrar en esto. La primera mención de la cruz, esto fue establecido por un dictamen para que todo aquel que cometiera algo mal, algo indigno, algo fuera de cualquier tipo de índole, de maldad, el castigo era la ejecución por una crucifixión. Y eso es mencionado porque el hombre era colgado en un madero desde el principio. Usted puede ir al Antiguo Testamento, pero Deuteronomio dice que esa era la ley. Ahora, cuando dice esto fue establecido porque Dios era la manera que Él se deshacía también del pecado y de la maldad, pero Él lo estableció también. Pero dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no lo dejaréis el cuerpo colgado todo el día, sino que el mismo día tienes que bajarlo y tenían que deshacerse del cuerpo y tenía que estar suspendido en un árbol. Todo eso tiene una enseñanza de que Dios decía, el puro tocar a un hombre maldito en la cruz del Calvario, tocar la tierra con su cuerpo, que arrastrara, eso traía maldición a la tierra. Y eso era lo que era la ejecución que se ve tan horrible, y es horrible, de que después de una ejecución se permitía que estuviera colgado por un tiempo en el día, y se tenía que bajar antes de que terminara el día, y se tenía que quemar el cuerpo también. Entonces era un proceso que se ve muy horrible, pero cuando entra uno más, es más horrible, lo que conllevaba en vergüenza, lo que llevaba en consecuencias de desobediencia, lo que llevaba por un despliegue público donde la gente lo miraba y era expuesta a la gente al aire libre, donde la gente observaba a la persona que era ejecutada por su maldad. Y eso no se mira nada bonito. Había una creencia de que no podía tocarse en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el hombre estaba contaminado de maldición ya, porque era dicho por Dios. Pablo cita este texto con respecto a la muerte del Señor Jesús, porque en 1 Corintios 1:18 dice esto, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan. Esto es a nosotros el poder de Dios. Porque la gente no podía entender cómo podría un hombre morir en una cruz, venir a traer salvación. ¿Cómo podría un hombre decir yo voy a salvar a la humanidad muriendo en una ejecución tan horrible y tan terrible? Donde iba a ser avergonzado, donde era expuesto, donde era burlado, donde era escupido, donde era golpeado, donde era humillado hasta lo más bajo. Porque si uno va a lo que pasaba con uno de ellos, los hombres eran expuestos a estar desnudos y expuestos ante la gente en burla. Hacían todo tipo de cosas de que llegaban a masacrarlos físicamente, hermanos. Cuando entra uno al pasaje de Isaías 53, esa palabra describe, hermanos, que era una mole, se le dice mole, el cuerpo de Cristo de tan golpeado, tan sangrado, desgarrado su cuerpo, que no tiene ni idea de lo que es que se vea tal y como lo sucedió, hermanos. Se ve gráfico todo eso, pero eso es lo que conllevó para morir a Cristo por ti y por mí. Porque dijo Pablo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, porque aquellos que decían, ¿cómo voy a salvarme a través de la muerte de este hombre? La gente se creía que no era suficiente para que fueran salvos a través de algo así. Y dice que destruyó la sabiduría de los sabios, y esto era para desechar todo el entendimiento de ellos, todo lo que ellos creían entender. Dios dijo, este entendimiento que ustedes no tienen, jamás van a aceptar una salvación y no es para ustedes. Eso es para el que cree.
Por eso Pablo, que es poder de Dios para los que se salvan. Porque muchos decían, esos están locos por haber creído en un Dios que viene a salvar y morir en una cruz del Calvario. Y Pablo dice, esa es locura, pero es también salvación para nosotros y es el poder de Dios que se manifiesta para salvarnos a nosotros. Ese es el plan de Dios. Esa fue la manera que Dios dispuso cómo iba a morir Jesús, el Hijo de Dios, y es la manera que vino Él a salvar a la humanidad. Una manera de ellos tan vergonzosa que era inaceptable, porque podrían creer que una salvación iba a venir como lo describimos la otra semana, un rey potentoso con poder, lleno de un ejército, lleno de armas, todo así ostentoso en un gran caballo blanco. Pero Dios dijo, no, esa no es la manera. Esa es la que la gente esperaba, una redención y una liberación humana, no era lo espiritual que esperaban. Por eso dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dios, Cristo, se hizo maldición por causa de nosotros. El hombre que comenzó ahí, donde les dije que el hombre era maldito al morir en un madero, Él se hizo maldito por causa de nosotros. Maldito todo aquel que era colgado en un madero. Y Dios dijo, esa es la manera que tú vas a ser muerto por todos. Una de las cosas que la gente no entiende es que la crucifixión no la inventaron los judíos, hermanos. La crucifixión fue inventada mucho antes, muchos siglos antes todavía de los romanos. Todo esto viene de una manera de ejecución que era brutal, que eso se fue desarrollando. El romano la perfeccionó, porque el origen no era así. Era de una clase que era horrible y terrible, pero los romanos la perfeccionaron. Era una cosa una práctica que sus raíces era de empalar a la gente, atravesar a la gente en un poste, por decir así, para que me entienda. Una exposición de los cuerpos. Era una manera que fue evolucionando el tipo de martirio para los hombres. Y aquí no dice que no más los hombres, pero es una manera de estar explicando el tema. Así que todo esto comienza con los asirios, con los babilonios, con los persas, hermanos. Todo esto fue muchos siglos antes que los romanos. Ellos fueron los que lo desarrollaron. Los griegos, los fenicios, pueblos que tenían poder y era una manera de ejecutar al hombre para meter un tipo de reglas para que la gente se arrepintiera o no hiciera tales cosas de homicidio, robar, qué sé yo, todo tipo de maldad. Entonces ellos lo comenzaron a perfeccionar, pero los romanos lo transformaron en un castigo de herramienta, que era para meterle a la gente psicológicamente, le metían temor, le metían miedo, le metían un control social a la gente, les ponían todo lo que era lo más reservado para la gente más baja, y era el punto de eso era tener a los más abajo todavía. Ese era el control de los romanos, porque ellos buscaban, por ejemplo, los que andaban huyendo, los esclavos, los que robaban, los que hacían maldades, y especialmente los que eran rebeldes también, piratas, criminales, enemigos del mismo Estado romano. Ellos iban tras aquellos que se oponían a los romanos. A Cristo lo tomaban como que era un opositor también, varón. Acuérdense, los césares, los reyes, los que estaban, temblaban por Jesús. Entonces, ellos buscaban una manera de controlar todo, y era demasiado gráfico. Pero para muchos, según una ocasión que un compañero de trabajo dijo, ¿tú viste La Pasión de Cristo? Le dije, sí, me gustó porque está bien descrita la película. Oh, no, y siendo cristiano, dijo, no, eso está horrible para mis hijos. Sus hijos ya como de 9, 10 años. Le digo, pues lo que ven tus hijos en videojuegos, es más gráfico que lo que dices de la película. Porque es una realidad, le digo, eso no está mintiéndose. Si la gente ve lo que es una cosa gráfica, pero es una verdad. No está uno mintiendo. Entonces tiene que ser algo que la gente debe entender. ¿Qué es el precio de Cristo de morir? Porque cuando viene esto, la gente tiende como de cierta manera, despreciar todo lo que hizo Jesús. A mí, en este aspecto, ¿qué es lo que la gente que ya conoce de Dios aún ha dejado el camino de Dios cuando desprecia lo que hizo Jesús? La gente que se le habla, que desprecia el mensaje de la cruz. ¿Qué es lo que le espera a ellos cuando hay un mensaje de salvación, de esperanza para todo aquel que oiga el mensaje de salvación? Que la gente desprecia que Él puede redimir a todo aquel, por más malo que sea. Dios redime. Dios redime todo aquel por más malo que haya sido. Todo eso nos lleva a nosotros a pensar que ¿dónde estábamos nosotros? Nadie era bueno. La Biblia dice que no hay ni un justo, ni uno solo. Entonces nosotros estamos en esa posición donde solamente la misericordia de Dios nos alcanzó. ¿Cuántos dicen amén?
Es común que gente dice, oye, yo conozco a Dios, no están caminando en el camino de Dios. Oye, yo soy cristiano, pero no están congregándose, no están viviendo para Dios, no están sirviéndole a Dios. No están, mucha gente no acepta siquiera una reconciliación, que uno los quiere encaminar a Dios. Y rechazan todo eso. Toda esa gente jamás, la gente que dice que conoce a Dios y no está en el camino de Dios, no le conoce a Dios, porque esa es una persona religiosa nada más. Dios quiere que el que le sigue, le sirva, y quiere que camine pegadito. Eso ya lo hemos hablado, de que Dios, cuando quieres tú estar cerca de Dios, tú caminas pegadito a Dios, tú habitas cerca de Dios, que Él esté cubriéndote, cubriéndome, que Él sea nuestra protección. Por eso cuando dice la palabra en Mateo 10:38, y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, y que no, el que no toma su cruz y no sigue en pos de mí, entonces no es digno de mí. ¿Por qué? Porque tiene que haber ese entendimiento de qué conlleva la cruz. Es una referencia al costo de seguir a Jesús para poder soportar todo lo que va a conllevar, sea sufrimiento, sea lo que sea. Porque va a haber humillación, va a tener que aguantar uno. Tiene que soportar uno. Tiene que soportar uno crítica. Tiene que soportar uno cualquier problema económico, cualquier situación de enfermedad, cualquier situación tiene que uno soportar y mantenerse uno agarrado de Dios. ¿Qué fue el arresto de Cristo? Es otro punto, hermanos. Después del origen de la cruz. El arresto de Jesús dice así en Juan 18:1. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Jesús toma una gran decisión, hermanos. Él toma la valentía extrema que se evidencia de su determinación de ir a la cruz. Él lo tomó, la decisión. Él decía, yo voy a ir a la cruz. Él tenía todo, cronológicamente lo tenía todo preparado. Pero cuando dice que donde viene en este momento a la cruz, hermanos, Él viene a exponer su santidad y su pureza, donde Él viene a ser expuesto para que todo esto sea profanado por culpa de los pecados de todo el mundo. Un Dios que es santo, que vino de Dios, vino del cielo, viene a que su santidad y su pureza de Él venga a ensuciarse por causa del pecado de todos nosotros. Judas, igual que los discípulos, conocían el lugar donde Jesús iba a orar, porque tenía un lugar que era muy íntimo entre ellos. Y dice que iban a ese lugar muchas veces porque Jesús se reunía con ellos a orar, aun cuando se dormían. Cuando Jesús oraba, ellos se dormían y Jesús orando. Y tenía esa intimidad, porque Jesús tenía esa intimidad, ir a ese lugar donde lo conocían todos ellos. ¿Por qué? Porque Jesús, Él iba preparando su vida, Él iba preparándose porque Él sabía lo que iba a hacer. Ahora, dice que Judas fue y tomó una compañía de soldados, de alguaciles, y de los principales sacerdotes y fariseos, y fueron ahí con linternas y con antorchas. Y Judas va guiándolos. Entonces, cuando dice que va tomando una compañía de soldados y alguaciles, en esto de la compañía se refiere a una compañía romana. Quiero que aquí pongan atención a lo que dice. Es una cohorte, se le conoce como tropas romanas, un cohorte completado de 1000 hombres. Ahora, la pregunta, si Jesús sabía que iba a morir y Él sabía que iban a ir a arrestarlo, Él estaba preparado, Él estaba listo, pero ¿había necesidad acaso con violencia o de que esperaban de Jesús una reacción violenta de oposición, donde van con por lo menos 1000 hombres, aparte todos los que eran los que iban detrás de Él, porque iba la guardia del templo? La guardia del templo tenía su propia policía, para que me entiendan. Y ellos iban a ir con todos ellos a arrestar a Jesús. En este tiempo de la temporada de la fiesta, que estamos hablando de la Pascua, los romanos tenían tropas, estamos hablando de cientos, por toda la ciudad, y en especial a un lado del templo, se preparaban y se ponían a guardiar la ciudad por causa de cualquier levantamiento, cualquier rebelión de los judíos, de cualquier situación que se saliera de control, de que se agolpaba tanta gente. Ellos tenían el control de todo lo que pasaba ahí. Entonces, ellos restringían de una manera para también restringirlos de una manera excesiva, para también controlar, como el poder romano. Entonces, en ese lugar había alguaciles, lo que era la policía del templo también. Eran los principales responsables de arrestar a Jesús. Y entre todos esos tenía que ir el sacerdote también. Él tiene que ir como líder para el arresto ese también. Ahí entra lo judicial, entra todo el poder judicial y entra todo eso, incluyendo lo que es lo religioso, para
oponerse a Jesús y arrestarlo. ¿Cuál oposición iba a presentar Jesús? ¿Cuál rebeldía o cuál violencia Jesús iba a presentar contra ellos para que no lo arrestaran? Pero Jesús dice en el versículo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan ustedes? Les pregunta a la multitud: ¿a quién buscan? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Y les dijo: yo soy. Y les volvió a decir: yo soy. Y estaba ahí con ellos Judas, el que le entregaba. Él les dijo: cuando yo llegue al huerto, cuando yo vaya al que me acerque y le dé un beso, ese va a ser el que les voy a entregar. Porque ya estaba dispuesto él a entregar a Jesús. Cuando digo yo soy, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Mire, hermanos, fíjese, usted lo mira así como como superficial. Cuando Jesús dice yo soy, dice, les vuelvo a decir, yo soy, y la gente está oyendo. Pero cuando volvió a decirles que qué buscaban, y él dijo: a Jesús de Nazaret. Entonces volvió a responder. La gente, hermanos, ese es el milagro. La gente cayó al suelo al oír la palabra de Jesús, a oír su voz de que él era. La gente dice, la palabra misma dice que se cayeron al suelo todos. Imagínense, si tienes 1000 gentes, un ejemplo, o 2000 gentes, o 1500 gentes, que cuando él hable la palabra yo soy, cae al piso toda la gente. Y dijo: y si ustedes me buscáis, dejen ir también a mis discípulos, porque él está cumpliendo un milagro más, donde dijo: ninguno de aquellos que me dicen, ninguno de ellos se perdió. Y él dio la autoridad y les dijo: déjenlos ir a ellos, no arrestan a ninguno de ellos, y los dejaron ir. Es un milagro más que Jesús cumple ahí la palabra, porque la palabra estaba escrita también. Ahí ve lo que hizo Jesús, lo que fue nada más el arresto de Jesús. Y él se dispuso a ir a la cruz por todos, hermanos. La crucifixión, dice que fue llevado ante la multitud y es llevado ante Pilato y Barrabás. La gente, hermanos, es como hoy día. La gente tiende a decir: preferimos el libertinaje, preferimos el pecado, preferimos el homicida, el bandido, preferimos el drogadicto, preferimos el borracho. Mire, hoy día la gente está tan al revés, por decir así, porque la gente quiere lo contrario. Y le pedimos, le pregunta uno a la gente: ¿a quién quieren? ¿A Jesús o queremos a Barrabás? Y la gente quiere a Barrabás. Esa es la misma actitud de la gente hoy día. ¿Por qué? Porque Jesús, aun cuando fue golpeado, fue humillado duramente, hermanos, al grado que fue a recibir la sentencia de muerte, porque esa fue la sentencia de muerte. Uno que simboliza toda la rebeldía y el pecado del hombre, es aceptado ante la gente, ante la multitud, donde la gente le grita a Jesús. Y prefieren a Barrabás que a Jesús. Pero dice también que escribió Pilato en eso para hacer burla de ellos, porque lo estaban forzando a que ejecutara a Jesús. Él escribió esto, donde dijo el título: pongan sobre él Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y la gente dijeron: no pongas eso. Y dijo: lo que escrito está. Mire, el letrero está para que la gente no tenga duda en ese tiempo, hablando de lo que es el lenguaje universal. Está en arameo, está en griego, está en el otro idioma del latín, para que la gente entendiera, hermano, de todas maneras, de todas las formas, porque era lo que era el lenguaje de ese tiempo. Y era puesto, y aún así, para que la gente entendiera lo que se había escrito y la gente no tuviera ninguna excusa para entender. Como parte de las ejecuciones, hermanos, una persona que iba a ir a la cruz, esa persona se le acostumbraba a llevar una tabla en el pecho, y ya iban a la cruz, y a veces era una fila. Entonces se le ponía una tabla aquí, colgada, un letrero. Decía aquí, no, pues homicida, no, pues, y aquí, iban de todo tipo de pecadores, porque eran gente criminal de todo tipo. Entonces, esa era la manera que lo hacían. Los hacían caminar exponiéndolos, y cargaban su cruz y llevaban su letrero. Este va a morir porque robó, este porque violó, este fue por esto. Y todos iban expuestos su maldad, hermanos. Todos iban caminando con su cruz y rumbo a la cruz para ser ejecutados. Y esa es una de las cosas que debe entender uno, porque la persona iba con la vergüenza de lo que había cometido y lo llevaba atado a él para que la gente lo viera. Y la gente iba a decir: aquel va a morir porque se robó el carro de su abuelita o qué sé yo. Pero comienzan, hermanos, a ir llevándolos de una manera vergonzosa para que entendieran lo que era la seriedad de su maldad que hicieron y que ahora iban a morir.
Esto era una manera que se consideraba la manera que era más vergonzosa y que nadie quería morir. Es una manera de que la gente ahora puede identificarse qué es lo que cuesta a Cristo llevar el pecado tuyo y el mío. ¿Qué es lo que conllevó a llevarlo? Cristo llevaría su letrero, pero ¿qué iba a decir? Jesús, Rey de los judíos. Mire, en lo espiritual, Jesús llevaba el letrero de todos los pecados de nosotros, de toda la humanidad. Todos iban en él, en esa persona de él, cometidos y por cometer. Porque Cristo murió por todos los pecados. Dice que todos los pecados. Entonces Cristo llevó todos los pecados, por decir así, en lo que era el letrero de él. Pero dice Colosenses 2:14 también. Dice que Dios, hermanos, dice que anulando el acta de decretos que había contra nosotros, dice que nos era contraria y la quitó y la clavó en medio de la cruz. Esta carta, hermanos, esta acta, es un manuscrito donde se escribía una deuda legal, donde era escrita. En ese tiempo era muy común el papiro. Se usaba esta deuda, y en esta carta describía hecha a mano, hermanos, lo que era la deuda que tenía cada quien. Y ese era un documento legal. El documento legal, Cristo lo agarra y lo toma. Es ahí donde el enemigo es avergonzado, porque lleva esta deuda a él y la agarra. Dice que todos los hombres deben una deuda a Dios por haber transgredido la ley de Dios y por transgredir la santidad de Dios, por los pecados que cometimos todos. Pero esta carta es anulada por el amor de Dios por nosotros, por todos los que aún han oído el Evangelio. Por amor de Dios lo hizo, por su amor a nosotros, porque nos está ofreciendo ese amor. Porque esa carta está escrita, pero Él lo puede cancelar. Y la gente dice: yo quiero seguir con mi deuda, yo quiero seguir con mi droga que debo, yo quiero seguir con esta carta legal que está contra mí todavía. Es una carta que es imposible de que se suelde, si no es Cristo nada más, es a través de la fe en Cristo. Es imposible de que la pague, sea quien sea religioso, sea católico, sea musulmán. No hay nadie que pueda pagar esa deuda más que Cristo. Y ya la pagó. Todo está en que la gente tome y lo crea, que la reciba, porque esa es la fe, de que uno lo recibe. ¿Creíste? Yo lo recibo simplemente y lo creo. Ahora, yo creo que soy hijo de Dios. Esa es una fe. Yo creo que ya soy limpio, ya me redimió Dios. Esa es fe. No es que sientas o que lo veas. No, tú lo crees y lo recibes. El punto es de que esa fue una hoja que él agarra y la clava en la cruz. Dios dice: yo voy a quitar esta carta y la clavo en la cruz. Dice que la quitó en medio porque era lo que estaba separándonos. Es lo que separa al hombre de Dios. Mientras no viene uno a Cristo, hay una separación enorme, donde está airado Dios con todo aquel que no quiere a Dios. Dios dice a través de la fe en Cristo que la gente viene a tener la relación de nuevo con Dios. Y es como nosotros creemos ahora. Ahora dice uno: soy hijo de Dios porque ahora ya soy conectado con el Padre. Antes no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hay que son hijos de Dios? Dice la misma palabra: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay ni uno que pueda decir: yo no necesito a Dios, yo estoy limpio. O yo no necesito de la iglesia, no necesito nada de Cristo. Pues está todavía lejos la salvación, hasta que no la crees. Por eso es que Cristo exhibe, y todo eso lo deja en ridículo, hermanos, porque en esto pasa algo más espiritual todavía. Porque en esto es donde Satanás queda avergonzado, porque él dice: alguien pagó la deuda ya, entonces él queda avergonzado. Ahora queda en exhibición toda la potestad, toda autoridad de los demonios, todo el imperio del infierno queda expuesto y queda avergonzado, porque queda expuesto en público, donde Dios ahora muestra la victoria. Y es ahí donde el enemigo se enoja. 1 Corintios 15:54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es otra parte que Dios nos dio ya de victoria a nosotros. Y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció todo esto. Él ya venció la muerte, Él ya venció todo esto, donde ya despoja a todos. Dice que en Colosenses 2:15, dice que despojó a todo principado y toda potestad, y exhibiéndolos. Dice que los exhibió públicamente, y todo eso triunfa sobre ellos en la cruz del Calvario. Es donde
donde Dios mismo enseña, hermanos, que él estando en la cruz misma, dice que la gente que estaba gritándole, los que le estaban dando la bienvenida a la entrada triunfal, la misma gente que lo fue recibiendo así, se puso alrededor de él cuando estaba en la cruz también y le gritaban, lo insultaban. Y cuando estaba él muriendo en la cruz, ahí estaba la gente, pero ahora viendo lo que morían, viendo que estaban muriendo y viendo y creyendo que iban a deshacerse de él. Ahí es donde todos los demonios estaban encarnados en la misma gente. Por eso la gente que gritaba. ¿Por qué? Porque lo estaba exhibiendo. Básicamente los dejó en ridículo en público donde todo era visto y lo ridiculizó a todos ellos. Porque triunfó sobre ellos cuando él estaba en la cruz todavía. Por eso es que Pablo mismo dice que Jesucristo desarmó por completo a Satanás y determinó la derrota definitiva de él. Junto a toda la hueste perversa de ángeles caídos, Dios determinó y los venció en la cruz del Calvario. Ahí es donde Génesis 3:15 se cumple, porque él es definitivo lo que dijo ahí. Un letrero que tiene un significado, pero ahí se elimina el uso de la tinta, ahí se elimina el papel de papiro por medio del sacrificio de Cristo y la muerte en la cruz. Dios, hermanos, ha borrado todo el certificado de cada uno de nosotros de deuda porque estábamos endeudados y ha hecho por completo nuestro perdón clavándolo en la cruz. Mire, esta metáfora alude al perdón de toda la lista de los delincuentes, una lista enorme de pecados por declarar y sin declarar, que vienen a hacer las transgresiones que ofenden a Dios. Así de serio es lo que hizo Cristo, hermanos, por la cruz, en la cruz, por toda la gente. Por eso no se toma en vano lo que hizo Cristo. No debe de uno de olvidarse de lo que fue. Todo lo que hizo Jesús, aunque uno pueda leer partes bonitas del Evangelio, no. Ese es el mensaje del Evangelio. Hay una iglesia, hermanos, donde se ofende, no puede hablarse de la sangre de Cristo, de que se derramó. Esto que está hablando lo hablan. Esto ofende a la gente. No hablan de la cruz, no hablan de pecado, no hablan de nada que confronte a la gente porque la gente se va. Quieren apapacharlos que estén como que están en el cine, en el mall, así como que sientan así, como siéntanse bien. Ay, tráense un refresco, unas palomitas para que coman. Mire, eso no es el Evangelio de Dios, para que no se engañe. El Evangelio de Dios es el que no se le olvide el mensaje de la cruz a nadie. Que se exponga las cosas para que la gente se arrepienta y se enderece. Para que entienda qué es el Evangelio de Dios, es que viva uno la vida recta delante de Él y que se esfuerce uno a caminarla, tal y como debe de ser. En Juan 19:20, y muchos de los judíos leyeron el título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Esa es otra cosa que va a entender de otra manera, ¿eh? Dice, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está. Miren un momento, hermanos, porque está hablando de los temas sobresalientes de esto, ¿eh? Podría uno enfocarse en la pura resurrección, nada más así. Pero usted no sabría de dónde viene la cruz, de dónde viene el origen. El origen de la cruz no comenzó y tiene un origen espiritual, hermanos, en el sentido. Viene de un origen pagano, para que me entienda. Por eso la cruz no es la que nos salvó Cristo. Y no adoramos la cruz, es Cristo el que hizo el sacrificio. Esa es la diferencia. Pero cuando ya sabes el origen, por eso era inaceptable que aceptaran la salvación a través de un hombre muriendo en la cruz. Porque era horrible eso. Entonces ya tenemos eso claro. Pero en Mateo 27:50 dice, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí se consolida, hermanos, en estos dos versículos, quiero que pongan atención. En esos dos versículos habla de la muerte de Jesús, en el momento que está expirando, pero también habla lo que sucedió en el templo, lo que sucedió a través de las manifestaciones en lo que es el globo terráqueo. Pero también habla de que hubo ciertos eventos que traen a la atención cosas, porque dice, y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire, todo se sacudió. La tierra, hay registros de que ese día hay registros de que Jesús ahí al morir hubo cambios en el ambiente, en la atmósfera, registros. Pero cuando dice todo eso en la cruz, dice que despojó a todos los principados, las potestades y todo esto.
Pero eso evoca que al exponerlos y avergonzarlos y encaminar al que iba, como lo expliqué con el letrero, pero Él lo hace ahora cuando vence a todos estos enemigos espirituales, dice que los hace avergonzar porque los expuso. Esto evoca la imagen de un general romano victorioso. De ahí viene la enseñanza. Porque Pablo lo enseña de una manera que cuando un general romano venía victorioso, agarraba los presos de guerra, por decir así, para que me entienda. Los agarraba y los llevaba en fila a caminar por la ciudad, avergonzando a los hermanos. Esa es la exhibición que hacía en la calle de Roma, para que fueran avergonzados y la gente viera los derrotados a través de un poderoso. Y entonces esto evoca la enseñanza de que Cristo ganó sobre todas las fuerzas satánicas, de que los hace avergonzar y que la gente se dé cuenta hoy día también, de que es avergonzado el enemigo a través de lo que hizo Cristo. Ese es el plan divino de redención, hermanos. Es el plan que fue frustrado a través de lo que hizo Cristo, que es irreversible ahora. El enemigo ya no puede arreglar nada ni puede hacer nada. Cristo, hermanos, muere en ese momento, pero ¿qué hizo Cristo también? Mientras estaba en la tumba, su espíritu estaba activo. Su espíritu estaba, hermanos, dice que cuando estaba en la cruz, le dijo a uno que estaba en la cruz junto a él, dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Dijo, no. Cristo, hermanos, le dijo él, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y dijo, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Cristo muere, hermanos, Cristo va al paraíso. Pero también, aparte de eso, donde cuando él hace esto, él dice la Biblia que él va a aquellos que estaban en espera, a aquellos justos que murieron creyendo en la redención. Y dice que va por ellos y los agarra y los lleva con él. También se los lleva con él. Pero él en ese tiempo de 3 días, él hace muchas cosas. No se quedó ahí inerte el cuerpo, como muchos creen de que murió. Otros les dices, Cristo murió, y pues no sé, ¿cómo va a morir Dios? O sea, Cristo murió. Y la Biblia dice que el Espíritu mismo, hermanos, de poder, el mismo poder de Dios, dice que es el que lo levanta. Esa es la palabra de Dios. El mismo Espíritu es el que lo resucita. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez, hermanos. No hay necesidad de irse con nopales así dándose en las espaldas ni huizaches. Dice, los justos por los injustos para llevarnos a Dios. Ese es el punto, hermanos. Para que uno, a través de la fe en Cristo, dice que Él nos lleva a Dios, el Padre. O nos lleva con Él. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vivificado en el Espíritu. Cristo vivificado en el Espíritu. En el cual también fue y predicó. Esa es otra parte. ¿Qué hizo en los 3 días de muerto? Él fue al paraíso. Fue donde estaban aquellos en espera, los justos en la fe, los que creían. Va por ellos también y los saca. Hay un momento temporal donde estuvieron. Pero también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue y se presentó y predicó con su propia persona y como evidencia de poderoso Dios, Hijo de Dios, va y se presente todo victorioso delante de ellos. Y dice que en otro tiempo desobedecieron esos espíritus encarcelados, que fueron los que estuvieron engañando a la gente, que estuvieron intimidando a Noé, que estuvieron en el tiempo de Noé. Di que era lo peor de los demonios que existían, hermanos. Dios no tuvo más tolerancia para ellos. Dice que la Biblia dice que los agarró a estos, los más perversos. Di que los puso en cárceles oscuras donde tiemblan, porque tienen terror, tienen temor a las oscuridades. Esta cárcel es tan oscura que tienen terror ellos mismos. Pues en ese tiempo de 3 días Jesús está predicándoles a todos ellos. ¿Qué les dijo? La Biblia no registra qué les dijo, pero sí les está recordando todo su futuro. Le está recordando dónde estaban, qué esperaban de él, y está presentándose delante de ellos. ¿Por qué? Porque eran ángeles caídos, desobedientes, malvados, lo más perverso, de acuerdo a la Biblia, es lo que estuvieron en el tiempo de Noé. No es una historieta de niños, Noé. Tanta oposición que tuvo, al grado que no se salvó nadie más que él y sus hijos y sus esposas. A ese grado, de que 120 años martillando para hacer el arca y nadie le creyó. Esa fue la oposición que estuvo enfrentando. Lo más intolerable, imagínense, para que Dios se canse de ellos y los agarre y los avente por allá. Judas 1:6. Ángeles que no guardaron su dignidad, ahí está el secreto de lo que hicieron, sino que abandonaron su propia morada, y dice que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Ahí están, para el gran juicio, el día del gran juicio.
Ellos están ahí esperando el día que va a venir el juicio total, definitivo. El tiempo definitivo. Esta oscuridad, hermanos, es donde le temen. Satanás le tiene temor a este lugar también. Pero están ahí para el gran día, para que les va a llegar su hora. Están confinados por un tiempo hasta que Dios los saque para enjuiciarlos definitivamente. Es a los que derrotó y fue y les predicó y les habló y lo vieron como todopoderoso, como un Dios victorioso que los venció. Dice en Efesios 4:8, por si no me la cree, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que, sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. Esto tiene dos cosas que se entienden, hermanos. Es el mismo que estaba arriba, bajó también. Como hijo de Dios vino y se humilló. Habla de esas dos cosas también. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Cristo es el que llena todo, hermanos. Dios es el que tiene la capacidad. Dios tiene todo el poder. La resurrección, punto 5, Les dije que iban a ser 4 o 5 puntos. La predicación central de la iglesia, hermanos, tiene que ser el mensaje que nos mueve a mantener la verdad nosotros. Y esta verdad la que practicamos hoy día. Hay iglesias donde están dándole vueltas a los pastos ahí en los parques, en vez de tener un mensaje para que la gente venga a Cristo. Están escondiendo huevos con chocolate, están perdiendo el tiempo con distracciones. Mire, hay gente que está como, cuando es día de resurrección, la gente actúa como los que iban de Maús, cuando Jesús los alcanza, ¿no? Y ellos todos así como agüitados, arrastrando los pies. No, pues no sabes qué ha pasado, ¿no? Pues Jesús, se les había olvidado todo lo que habían oído, las promesas. Y así anda gente arrastrando los pies todavía de que esto ya se les olvidó, aun cuando conocen de Cristo. Un cristiano no debe andar arrastrando los pies. Que bien, pruebas, luchas, sí. Pero un cristiano debe mantener la fe y tiene que tener la esperanza vigente y viva dentro de sí. Iban todos desanimados. Pero Cristo, hermanos, que es un Dios todopoderoso, nos enseña, mire, cómo es de bueno Dios. Mire, en Mateo 27:52 enseña algo que es me llamó la atención bastante. Porque dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Pero gente que creyó en Jesús, dice que fue un adelanto de lo que es el 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 15, si no me equivoco. Pero dice, mire, fíjese lo que dice aquí. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, dice que vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ok, de ese lo quiebro. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos. Toda esa gente era gente que amaba a Dios y que amaba a Dios y que creía en las promesas y que estaba en espera. Mucha gente que sabía de que venía un Mesías y ellos creyeron, pero murieron. Entonces, ellos no comenzaron a salir de la tumba hasta que no se levantó Jesús de la tumba. Fíjese lo que dice el versículo. Dice, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Quiere decir que los muertos estaban ya como en espera, pero hasta que Jesús no resucitó, ellos no se resucitaron hasta que Él Él fue la primicia. Y comenzaron a salir de las tumbas. Eso es un milagro, hermanos, que es increíble. Pero comenzaron a aparecerse a la gente que quizás a algunos fueron conocidos, y comenzaron a andar en la ciudad, en Jerusalén, comenzaron a caminar entre la gente, y la gente los miraba. Y dice que anduvieron ahí presentándose. Ese es el milagro de la resurrección, que aparte de que Él resucitó, hubo gente que empezó a estar como evidencia, hermanos. ¿Cómo estuvo Lázaro un tiempo? Resucitó y él anduvo viviendo su vida y murió, después volvió a morir. Pero él vivió y se presentaba entre la gente. ¿A poco no es el que murió? No, pues él es. Y los malos querían deshacerse de Lázaro, porque aún cuando ya había resucitado, y querían echárselo al plato de nuevo. Pero aquí, ese es un milagro donde muertos comenzaron a salir de la tumba. Quiere decir que tomaron cuerpos glorificados, tomaron cuerpos donde la gente los miraba como tal y como son. Y decían a lo mejor, no, pues esta es la vecina, no, pues aquí anda. ¿Y cómo pasó esto? La Biblia no dice cuánto tiempo duraron, pero estuvieron en la ciudad presentándose. Y dice específicamente la santa ciudad. La santa ciudad de Jerusalén, hermanos,
se dice y se enseña que es el centro del mundo. Ahí está el centro del mundo. Ahí está el lugar más santo de la tierra. Ahí está lo que es donde Cristo se movió y se presentó y hizo cosas que sería interminable hablar de tantas cosas que Jesús hizo. Ese fue un adelanto de 1 Tesalonicenses 4:16, que es la promesa para la iglesia, hermanos. Eso es lo que nos debe de mantener vigentes a creer en que Dios, hermanos, nos tiene un lugar a nosotros. Que Dios nos tiene un lugar, que tiene una promesa que si morimos, este cuerpo, bueno, va a agarrar el cuerpo glorificado y vamos a ir con el Señor y vida eterna. Lo que pasemos aquí es temporal, sea que padezcamos o no, eso es temporal. Y con Dios vamos a tener una vida eterna para siempre. Ahí no va a haber sufrimiento, no hay dolor, no hay tristeza, ya no hay necesidad de pagar renta, ya hay necesidad de ir a la comida, no va a haber necesidad de la luz porque Dios va a ser nuestra luz. Ni agua, porque dice que del mismo templo de Dios va a salir un río de agua refrescante. Y esa va a ser nuestra agua también. Y Cristo va a estar ahí. Y vamos a andar con Cristo también. Y ahí va a ver a Abraham, va a ver a Sara. Y Sara, ¿cómo estuvo que tuviste un niño a los tantos años? Ahí a Moisés, ¿cómo te fue con el pueblo de Israel? No, pues estuvo duro, pero aquí estoy. Y así vamos a estar nosotros. Que lleguemos, hermanos, que lleguemos y que nos gocemos con Dios, que creamos y que hay una vida mejor. Hay una veracidad, hermano, en los milagros de Jesús como esto. Yo cuando lo entendí, hermano, esa es una veracidad que nos debe de abrir el entendimiento y creer cómo es de grandioso Dios. Aun cuando Él resucitó, comenzaron a salir los muertos. Eso es una muestra de lo que sucederá con los creyentes en el futuro. Terminamos aquí, hermanos. Si Jesús resucitó, hermanos, salió nuestra promesa para nosotros, para que nosotros, sea que durmamos o que muramos, hermanos, somos del Señor ya, y que vamos a ser levantados con un cuerpo mejor todavía, que vamos a estar con Él, y para estar con Él para siempre, porque dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a aquellos que durmieron en Él. Así que todos aquellos que nosotros les lloramos o que murieron en Cristo, hermanos, van a estar allá también. Y esa es la esperanza de que van a estar allá. Por lo que dice, por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, no es palabra de hombre. Es nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida, si es que no morimos. Si no morimos, que ya viene el tiempo porque estamos cerca, supongamos que nadie muera de nosotros, entonces Dios va a llevarnos como a Elías. Boom, vámonos sin ver muerte. Dice que nos vamos a encontrar en las nubes con Él. Eso dice la Biblia. Porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel, dice la palabra de Dios que con trompeta de Dios descenderá del cielo, pero los muertos en Cristo primero van a resucitar. Y luego nosotros, primero los que mueren, los que estén ya muertos, que creyeron, que están en esa espera, igual que los que leímos. Después nosotros, sin haber muerto, Dios nos llevará con Él. Entonces allá en las nubes dice que nos vamos a encontrar con Él. Y ya, entonces ya para otra vez, entonces ya vamos a hablar de qué es lo que tiene Dios para nosotros. No, pues tiene mansiones de oro todo. La Biblia dice que es de oro, calles de oro y un mar de cristal enorme. Y ya no hay dolor, no hay tristeza, no hay nada de maldad. Y Dios va a estar ahí con nosotros. Él va a ser nuestro lugar, donde vamos a estar con Él, en la presencia de Él. Ahora que estábamos muertos, pero Dios nos dio vida, hermanos. Y esa es la esperanza de que Dios nos dio vida, estábamos muertos. Hace el año pasado, el antepasado, yo prediqué, hermanos, de los muertos vivientes. Y la gente, tú puedes salir, ver a la gente, anda en la tienda, lo que sea. Si no tienen a Cristo, son muertos vivientes. Pero nosotros no, Dios puso un espíritu ya en nosotros. Ahora nosotros tenemos un espíritu y es el espíritu de Dios que está en nosotros. Y Él es el que nos da esa vida, viviendo una vida ya desde aquí, ya la creemos, ya estamos viviendo una vida mejor en Cristo. Así que Cristo es el que resucitó, hermanos, y ese es el anuncio de nosotros para darle esperanza a todo aquel que no lo conoce, para que venga a Cristo y para que tenga una vida mejor. Pónganse de pie, hermanos, en esta tarde. Bien, hermanos, en esta tarde yo hago la apertura si alguien quiere aceptar a Cristo y si quiere reafirmar su vida. Hoy es un buen día, hermanos, para que no se le olvide que un día como hoy
vino a Cristo y se puso a cuentas con Él. Y yo le hice, hermanos, de que camine en Cristo, hermanos, para que pueda tener esa fe y caminar y viendo también su mano y de poder, porque Dios, hermano, es Dios bueno, Dios poderoso, y ese es el Dios que servimos. Amén. Bien, hermanos. Si no tiene oración, hermanos, yo, es más, voy a hacer una invitación. Venga aquí, dele gracias a Dios aquí, porque Dios merece, por lo menos que le demos honra y gloria por lo bueno que sea. Y aquí levante las manos, dele gracias a Dios, dígale, Señor, bendito Dios, gracias, gracias. Pase, hermanos, sin pena, a Dios no le dio pena, Él no le dio vergüenza morir en la cruz por culpa de nosotros. Así que, mire, nomás levante las manos y a como usted pueda, o ahí, si no quiere, ahí, dele gracias a Dios. Padre, bendito Dios, gracias. Señor, bendito Dios, gracias, Señor, bendito por lo bueno que eres, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, por este milagro, Señor, que de lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, por el sacrificio, ese sacrificio, Señor, que nos redimió, que nos perdonó, nos ha traído, Señor, a tu luz admirable, que nos has llamado a ser pueblo. Cuando no éramos pueblo, Señor, tú bendito Dios, nos veniste a traer a tu luz, Señor, bendito Dios, para ser tus hijos, y que queremos servirte, Señor, y queremos darte honra y gloria, Padre. Bendito Dios por todas las misericordias, Señor, que tú has hecho y las que harás, y que tú, Señor, sigas enviando bendición de lo alto. Bendito Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios, gracias, Padre Celestial, por la vida, Señor, de todos los que están. Bendito Dios, y que si, bendito Dios, aún no te tienen a ti en su vida, Padre, que abra su corazón, toque sus vidas, Señor, y que, Señor, entiendan, Padre, que tú hiciste cosas mayores. Bendito Dios, que Él simplemente da un paso de fe. Bendito Dios, y tú lo hiciste todo, Señor, por cada uno de nosotros. Que tú redargullas, Señor, de pecado y de maldad, y que tú les enseñes ese amor que quieres, Señor, darles, y que venga tu Espíritu a cada uno, Padre, para estar vivos y no muertos. Bendito Dios, gracias, Señor, porque un día, Señor, bendito Dios, como hoy, Padre, bendito Dios, se celebra en todo lugar, Señor, esa victoria, y que tú muriste en una ocasión, Señor. No importa la fecha, sino que tú dices tu vida. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y bendice esta iglesia, Señor, prospérala, bendícenos, bendito Dios, con tu amor y tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús, y que tú sigas obrando, Señor, en las vidas, los corazones, Señor, bendito Dios, de cada uno, Padre, que tú limpies corazones, limpia, Señor, rencores, Señor, que limpie, Señor, toda amargura, todo pesar, Señor, que estorba, Señor, para, bendito Dios, caminar, Señor, libremente en el caminar tuyo, Señor, que tú quites toda atadura, todo yugo, Señor, toda opresión, todo estorbo, Señor, dice que se despoje uno, Señor, de todo lo que asedia, bendito Dios, para caminar libremente, Señor, contigo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, queremos hacer la invitación, hermanos, el martes no se quede a la oración. Yo sé que algunos vienen, son más fieles, pero venga a la oración. La oración, hermanos, es llave para nosotros como cristianos. Si no hay oración, hermanos, las pilas se bajan más. Pero si estoy uno constante en la oración, el estudio, y cuando la gente dice no sé mucho de la palabra, pues en el estudio, hermanos, agarra más. Porque como ahorita cosas que predica uno o enseña, cuando ya tiene uno la secuencia de las clases, la gente va entendiendo lo más fácil y no le cuesta tanto. Entonces así se va aprendiendo y va formándose cada uno, va aprendiendo más de la palabra y va aprendiendo más cómo aplicarla a su vida. Así que yo nomás hago la invitación que venga al estudio, venga a la oración, lo más que pueda, esforzándose, hermanos, se llega más fácil. Así que también vamos a seguir orando, hermanos, y usted obviamente la palabra, el anzuelo, como usted le llame, invite gente, hermanos, invite gente que conozca, a gente que tiene desesperanza, usted puede traerle esperanza. Hoy, no sé por qué, pero me llamé a 2, 3 personas hoy, pues así que como que Dios me las puso, y un primo mío que tenía años que ni hablaba ni con él y conseguí el número, le llamé, estamos orando por el papá de él, y hay gente, mucha gente que conocemos, toda la gente tiene cáncer, hermanos, son como 5 gentes que conocemos, y
esa es responsabilidad de la iglesia, hermanos, como aunque no los conozca usted, vamos a orar por sanidad de la gente, aún gente que no viene, no conocemos, o gente que conocemos pero no están aquí cercas. Y uno ser del corazón como Jesús, hermanos, dar ese amor y usted tire la palabra, como queda pescando, aviente la palabra y invite gente, déle esperanza a la gente que no tenga esperanza, déle esperanza. Y así, hermanos, se gana uno la gente para que venga a Cristo, para que vean de que hay gente que no viene a la iglesia porque tiene una mala imagen o lo que sea, y la gente tiene que venir, meterse adentro para que vea que la iglesia es muy diferente a lo de allá. Entonces uno muestra su amor y que vean el amor de nosotros también, para que así Dios nos use a cada uno, no solamente a mí. Yo creo que Dios use a todos. Entonces la gente comienza a tener hambre de Dios y todos crecemos, todos. Amén. Así que, ¿y es todo? ¿Algún otro mensaje no pagado? ¿Ya? Vamos a orar, hermanos, para despedir. Padre bendito Dios, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tus misericordias, gracias por este día, gracias por los que llegaron, Señor, bendícelos, Señor, ayúdalos. También bendice su caminar, bendice su comienzo de semana. Padre bendito Dios, y que cada uno, Señor, mantenga vigente el hecho que moriste en la cruz. Bendito Dios, y que tú dices tu vida por todos nosotros. Bendito Dios, y que podamos ser fieles, Señor, y tratar de esforzarnos, que podamos caminar en fe, Señor, que podamos, Señor, depender de ti, de tus promesas, y que tú, Señor, no dejas caído a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, salimos de este lugar, mandó de tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Y salude, hermanos, a las visitas, por favor,